A lo largo de los siglos, la Inquisición dejó una profunda huella en esta ciudad, con eventos y personajes que marcaron la vida de sus habitantes. Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo oscuro y turbulento de la historia de Orihuela. Hoy repasaremos momentos trascendentales de la Santa Inquisición en nuestra ciudad. (1378) El caso de Antonio Flavia. Comenzamos en 1378, cuando el obispo de Cartagena, Guillén Gumiel, ordenó al justicia prender a Antonio Flavia por sospechas de herejía. Flavia se refugió en la iglesia del Salvador, pero el obispo insistió en que los sospechosos de herejía no podían ser protegidos en un lugar sagrado. Exigió que Flavia fuera sacado y encarcelado hasta que pudiera ser juzgado. 1381. La excomunión masiva. En 1381, el obispo llamó a 120 oriolanos a presentarse en Murcia bajo sospecha de herejía. Amparados por el privilegio real de no ser juzgados fuera de la ciudad, los acusados no acudieron. Como respuesta, el obispo los excomulgó a todos y convocó a otros 300. 1433. Fraileda y la Inquisición. En 1433, la Inquisición se estableció formalmente en Orihuela, con la llegada del dominico Fraileda. Sin embargo, su corrupción y ansias confiscatorias provocaron tal descontento que los oriolanos forzaron su huida. El rol de los inquisidores. Los inquisidores solían alojarse en la casa del obispo y en la de Diego Fajardo. En 1498, el obispo de Tortosa, Luis Mercader, revocó el poder de los inquisidores del obispado de Cartagena en esta región, marcando un cambio significativo en la administración de la Inquisición. Tensiones y resistencia. En 1510, otro enviado del Alto Tribunal que llegó a Orihuela fue confrontado con espadas y obligado a abandonar la ciudad. Estos eventos ilustran la creciente resistencia de los oriolanos a la intervención de la Inquisición. Castigos. La Inquisición utilizaba varios tipos de abjuración como formas de penitencia y castigo para los acusados de herejía, con distintas severidades según el nivel de sospecha y culpabilidad. Este es un resumen de los castigos más relevantes. El más común era la pena de escarnio o pena de vergüenza. Este castigo consistía en exhibir a los acusados en público, a menudo en plazas o lugares concurridos, para humillarlos y mostrar a la sociedad las consecuencias de sus delitos. Durante la Inquisición, los condenados podían ser sacados a la vergüenza en actos conocidos como autos de fe, donde se les hacía desfilar con signos visibles de sus culpas, como vestiduras infamantes conocidas como sanbenitos y los famosos capirotes. El tipo de castigo venía determinado por el tipo de delito y se podían clasificar de la siguiente forma. Abjuración de levi. Para los sospechosos leves de herejía incluía también bigamia, blasfemia e impostura. Había penas como multas y penitencias espirituales como peregrinaciones, retiro en conventos, ayuno, oraciones. Si reincidían, no conllevaba penas especiales. Abjuración de vehementi. Para los seriamente sospechosos que negaban confesión a pesar de las pruebas o tenían dos testigos en su contra, las penas eran el destierro, la flagelación pública, galeras o la prisión temporal. Si reincidían, pasaban su condición a la de relapsos, susceptibles a pena de muerte. Abjuración en forma. Para los declarados culpables que confesaban, como por ejemplo los judaizantes, las penas eran similares a las de abjuración de vehementi. Si había reincidencia, podían ser condenados a pena de muerte por ser relapsos.
Los relapsos. Esta condición la cumplían todos aquellos personajes que reincidían en herejía, y por ello eran condenados como pertinaces. La pena era la muerte. Los penitentes eran estrangulados antes de ser quemados. Los impenitentes eran quemados vivos. Y todo esto se justificaba con el derecho canónico que consideraba la herejía un delito de lesa majestad contra Dios. Condena a galeras. Para los delitos considerados graves o reincidentes, el castigo era remar en las galeras del rey con una duración de entre 2 y 10 años. Habían también condenas perpetuas, aunque se limitaban a 10 años por razones prácticas. Estos suponían un trabajo forzado en condiciones extremas sin distinción entre esclavos y condenados judiciales. El destierro. Era la expulsión de un territorio, como pena común inferior a la pena de muerte, pero si se incumplía, se castigaba con la muerte. Tortura de los azotes. El método consistía en inmovilizar al preso y azotarlo en la espalda tantas veces como indicara la condena. Lo normal era de 50 a 200 azotes. Todos estos castigos reflejan el rigor de la Inquisición en la aplicación de penas, con un sistema que variaba desde multas y penitencias espirituales hasta la muerte, dependiendo del grado de culpabilidad y reincidencia del acusado. Autos de fe y condenas a oriolanos. Durante los siglos de la Inquisición en Orihuela se documentaron 164 autos de fe. Las condenas variaban desde azotes y destierro hasta galeras y prisión perpetua. Estos son algunos ejemplos de oriolanos que fueron juzgados y condenados por la Santa Inquisición. En 1563, Luis Celdrán fue condenado a 200 azotes y 2 años de destierro por casarse siendo religioso. Diego de la Fuente, sacado a la vergüenza en 1564 por casarse siendo religioso. Mencia Méndez, condenado a recibir 200 azotes y cárcel perpetua en 1723 por judaizante. Tomás Quita, 200 azotes y 5 años en galeras en 1652 por casarse siendo religioso. Pedro de Roca, cárcel perpetua en 1632 por fornicario. Luisa Berenguela, adjura de Levi en 1594 por fornicaria. Bárbara Flores, 3 años de destierro y 100 azotes por supersticiosa en 1613. También consta un castigo a una tal La Crespa, de nombre Antonia, en 1779 por proposiciones indecentes. Imaginamos que era prostituta. Prisiones y torturas. La catedral y la biblioteca del convento, hoy el Colegio Santo Domingo, albergaban celdas donde los acusados eran torturados. Muchos murieron a manos de sus torturadores o en condiciones insalubres. Conclusión. La historia de la Inquisición en Orihuela es un testimonio de la represión y el sufrimiento que vivieron sus habitantes. Nos recuerda la importancia de la justicia y los derechos humanos, valores que debemos proteger siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo donde exploraremos más sobre la fascinante y a veces dolorosa historia de nuestra tierra. Hasta pronto.